Hoy que nuestro planeta se encuentra amenazado por el coronavirus y mientras nos encontremos en cuarentena, el mejor consejo que podemos hacer es quedándonos en casa. Para resolver este problema sobre el plano inclinado sin rozamiento, lo vamos a hacer cumpliendo el método de solución de problemas, que consiste resumiendo en 3 pasos. Comprensión del problema. Una vez que yo lo leo el problema, voy a tratar de colocar aquellos datos en este plano inclinado. Calcular el tiempo que tarda un cuerpo, o sea, el tiempo es lo que me está preguntando. De 10 kilogramos de masa. Entonces nos está avisando que tenemos una masa de 10 kilogramos para descender una distancia de 5 metros. O sea que este bloque va a descender más o menos una distancia de 5 metros por un plano inclinado de 30 grados con la horizontal. Aquí tenemos el ángulo 30 grados, esto es el eje horizontal, entonces tenemos allí los datos. La primera parte del método de solución de problemas consiste en la comprensión del problema. Y si yo entiendo ese problema, el literal A, y puedo colocar todos los datos en este gráfico, pues puedo seguir a la siguiente fase, que es la estrategia de solución. Entonces, sabemos que todo peso está dirigido siempre hacia el centro de la Tierra y lo simbolizamos con la letra W. La fuerza normal es la perpendicular al plano donde está sentada ese cuerpo. Este es el plano, en este caso un plano inclinado, donde está sentado este cuerpo. Por lo tanto, de aquí 90 grados o perpendicular con esta superficie tendríamos más o menos, este sería la fuerza normal. Entonces aquí pueden notar ustedes, esto formaría 90 grados perpendicular a la superficie, que es esta la parte donde está sentada el cuerpo. Entonces nosotros aquí podemos notar que para no hacer aparte el diagrama de cuerpo libre, lo puedo realizar aquí mismo en el gráfico y vamos a notar que este, si lo prolongo, este es el eje Y positivo, hacia acá tendríamos el eje Y negativo, el punto de origen. El eje X tendríamos en este sentido, entonces vendría hacia acá la parte positiva del eje X y hacia acá tendríamos la parte negativa del eje X. Como ustedes pueden notar, el peso no está sobre el eje Y en este caso. Entonces tenemos que hallar sus componentes rectangulares. Por lo tanto, aquí vamos a tener, este sería la componente del peso en el eje Y. Y hacia acá, sería la componente del peso en el eje X, que yo muy bien lo puedo, por paralelismo, prolongar hacia este sector. Aquí tenemos entonces la componente del peso en X. Como tenemos aquí un triángulo de 30 grados con la horizontal, vamos a tener acá este mismo triángulo y aquí encontraríamos los 30 grados. Entonces de aquí tenemos el opuesto, la componente en X, el adyacente, la componente en Y. El momento que puedo colocar ya todos estos datos aquí en este ejercicio del plano inclinado sin rozamiento, he cumplido con la primera etapa, que es la comprensión del problema. Con ello pues pasamos a la siguiente etapa, que es las estrategias de solución. Aquí voy a poner todas las fórmulas posibles que voy a utilizar hasta encontrar el dato que me está pidiendo que encontremos. Bien, entonces aquí nosotros tenemos dos ejes y voy a sacar las fórmulas para el eje Y. Para el eje Y, primeramente el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, entonces sabemos que el peso es igual
a masa por gravedad. Lo primero que tenemos que hallar sería entonces el peso, que es igual a masa por gravedad. Ahora, la componente del peso en Y es igual al coseno de 30 grados multiplicado por el peso. O no pasa nada si primeramente pongo peso multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahora en el eje X. En el eje X tengo las siguientes fórmulas. Primeramente tenemos la componente en X. La componente en X que es igual al seno de 30 grados multiplicado por el peso. Sabemos que todo este sistema, el bloque no sube, sino el bloque está descendiendo, baja. Y queremos saber en qué tiempo lo hace el recorrido de 5 metros. Entonces vamos a tener de todo el sistema, en este caso del bloque, la fuerza resultante va a ser igual como el bloque se dirige hacia la derecha, tendríamos positivo masa por aceleración. Entonces voy a plantear asimismo la ecuación en el eje X. Tendríamos nosotros peso en X es igual, no hay más vectores en el eje X, es igual a fuerza resultante, pero la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos masa por aceleración. De aquí yo puedo pues despejar y decir entonces la aceleración es igual al peso dividido para la masa. Peso en X dividido para la masa. Bien. Me quedaba una fórmula aquí en el eje Y. También tenemos hacia la parte positiva la fuerza normal. Hacia la parte negativa, miren, se va hacia la parte negativa. La componente del peso en Y, como se dirige hacia la parte negativa, menos, es igual. A simple vista podemos observar que este bloque ni sigue el eje positivo de Y ni el eje negativo de Y, por lo tanto es igual a 0. De aquí nosotros podemos deducir pues que la fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Está con menos, transponemos al otro miembro, pasa con signo positivo. Ahora, este bloque parte de una velocidad inicial, igual a 0. Tenemos una distancia que va a recorrer, una distancia de 5 metros. Conocemos la aceleración, la misma que sacamos con esta otra fórmula. Con ello, pues, nosotros podemos aplicar, para conocer el tiempo que tarda en recorrer los 5 metros, la fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces toda esta expresión sería igual a 0. Bien, una vez que hemos llegado a esta segunda etapa, estrategias de solución, pues tenemos ya el recorrido, tenemos el camino que vamos a seguir para encontrar la solución que nos pide. Hemos cumplido con 2 etapas. Primero, la comprensión del problema. Hemos colocado todos los datos aquí para no hacer aparte. Hemos hecho aquí mismo el diagrama de cuerpo libre. La segunda etapa, estrategias de solución, en donde tenemos las ecuaciones posibles que vamos a utilizar tanto en el eje Y como en el eje X. Y finalmente la tercera etapa, que corresponde a la solución del problema. Vamos a dividirlo así.
Vamos a la solución del problema. La primera fórmula dice, vamos en el eje Y, peso es igual a la masa por gravedad. Vamos, pongamos aquí eje Y, peso es igual a la masa por gravedad. Sabemos que el peso viene o se expresa en newtons, entonces la masa de 10 kilogramos por la gravedad 9,8 nos va a dar 98 newtons. Tenemos entonces con ello el valor del peso. Hemos cumplido, miren, la primera estrategia, la primera fórmula que se propuso realizar. Vamos luego a la componente del peso en Y. Componente del peso en Y. La componente del peso en Y es igual a coseno de 30 grados, cos de 30 grados por el valor del peso, que es 98 newtons, y esto me da un equivalente a 84,87 newtons. 84,87 newtons. Miren, hemos cumplido ya con la segunda fórmula. Aunque no nos pide, pero de antemano indicamos el valor de la fuerza normal. La fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Entonces, fuerza normal va a ser igual a la componente del peso en Y, cuyo valor es 84,87 newtons. Bien, acabamos entonces de cumplir con estas fórmulas que corresponden al eje Y. Ahora vamos con el eje X. Veamos qué pasa con el eje X. En el eje X nosotros tenemos primeramente la componente del peso en X. Componente del peso en X. Aquí es igual la componente del peso en X a seno de 30 grados por el valor del peso. Seno de 30 grados por el valor del peso, que es 98 newtons. Y esto me da un valor de 49 newtons. 49 newtons. Bien, miren, entonces acabamos de cumplir con esta estrategia que tenemos. Ahora, aplicando la siguiente estrategia, encontramos el valor de la aceleración. El valor de la aceleración es igual, miren, a componente del peso en X. El componente del peso en X, 49 newtons, dividido para la masa, que es de 10 kilogramos. Entonces allí me va a dar a mí un valor de 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces hallamos ya la otra estrategia, que es el valor de la aceleración. Una vez que nosotros ya conocemos el valor de la aceleración, pasamos inmediatamente a conocer el valor de la distancia. Miren, el valor de la distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí nosotros podemos decir entonces, si despejo tiempo al cuadrado, esto va a ser igual a 2 que multiplica la distancia, 2 que multiplica la distancia, dividido para el valor de la aceleración. Ahora, ¿cómo elimino este t al cuadrado? Pues simplemente simplificamos el exponente y colocamos una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a tener nosotros entonces el valor del tiempo que tardaría este bloque en descender 5 metros. Es igual a 2 que multiplica a 5 metros sobre o dividido para el valor de la aceleración, que es 4,9. Entonces con ello tenemos que el tiempo es igual a 2 por 5, 10 dividido para 4,9 y sacamos el valor de la raíz cuadrada, que nos da un valor de 1,43 segundos.
que es la respuesta o la incógnita del problema que queríamos demostrar. Bien, entonces con ellos hemos terminado ya la resolución de la primera parte, que dice calcular el tiempo que tarda un cuerpo de 10 kilogramos de masa en descender una distancia de 5 metros por un plano inclinado de 30 grados con horizontal. El tiempo que tarda este bloque es de 1,43 segundos. Bien. El literal B, en cambio, hace relación al mismo problema, pero ahora dice que con esta misma aceleración que tenemos de 4,9 metros sobre segundos al cuadrado, para que suba ahora con esa misma aceleración, ¿qué tiempo o qué fuerza más bien, no qué tiempo, qué fuerza tengo que aplicar? Vamos al literal B, entonces ahora sí voy a valerme del mismo gráfico y vamos a notar que simplemente van cambiando algunas ecuaciones y las otras ecuaciones se mantienen. Ahora en este caso yo tendría que aplicar una fuerza adicional. Estoy en el literal B, esto es ya para el literal B. Para que suba con esa aceleración de 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el bloque ahora ya no baja, ahora sube. Entonces, miren, vamos a tener así. Y como este vector está dirigido hacia la parte negativa de X, aquí sería menos masa por la aceleración. Las ecuaciones en el eje Y se mantienen las mismas. No los voy a repetir. Lo que sí va a variar son las ecuaciones en el eje X. Ya estamos en el literal B. Esto lo vamos a plantear nuevas ecuaciones en el eje X. Miren, componente del peso en X positivo, correcto. Pero aquí cambiamos algo. Vamos a plantear la ecuación en el eje X. F se va a la parte negativa, menos F es igual, todo el sistema, en este caso, se dirige hacia la parte negativa de X, que es fuerza resultante, sería menos masa por aceleración. Si es que cambiamos de signo por la incógnita que está negativa aquí, yo voy a tener menos componente en X más fuerza es igual a más masa por aceleración. Estos datos de aquí ya borremos, estos se mantienen iguales, entonces no los voy a utilizar. Porque en el literal B, lo que me pide a mí es hallar el valor de la fuerza que tengo que aplicar para que suba con esa aceleración de 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar sería fuerza es igual a masa por aceleración más componente en X. Esto, todo lo que está de azul, corresponde al literal B. El resto de datos se mantienen iguales. Entonces, como hemos variado las fórmulas en el eje X, aquí en el eje X también voy a cambiar. Entonces, vamos a borrar. Y vamos a tener más o menos así. Fuerza es igual a masa por aceleración más la componente en X. Entonces tendríamos que fuerza es igual a masa 10 por la aceleración que es 4,9 más el valor de la componente en X que era de 49 newtons. Por lo tanto, la fuerza en este caso es igual a 49 más 49 que me va a dar 98 newtons. Miren entonces, el literal B, todo lo que está de color azul corresponde al literal B. Los otros datos se mantienen iguales.